Buenos días con todos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy para aprender sobre un tema que es muy interesante. Es un honor para mí muy grande presentar a Angélica Acevedo, una gran amiga, una crossline, una mujer cuya vida personal y profesional encarnan la esencia misma de la arquitectura de la vitalidad. Ella es bacterióloga, especialista en microbiología. Angélica ha construido un camino profundamente humano. Es esposa desde hace 28 años, tiene 3 hijos adolescentes que ella reconoce como sus grandes maestros. Angélica es una mujer guiada por la fe y por mucha coherencia. En su búsqueda constante de bienestar, descubrió a Nikken y con ello un modo de emprender desde casa. Actualmente es asesora de bienestar integral que nos inspira constantemente con su ejemplo, con su conocimiento y con su sensibilidad. Es un honor para todos nosotros tenerte hoy, Angélica, en este espacio que integra ciencia y propósito. Tu voz es auténtica, ilumina un camino de bienestar con raíz y con sentido. Y sin más, les dejo con Angélica para que nos regale un momento maravilloso de información. Un abrazo, Angie. María Belén, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. De verdad, qué presentación tan bonita. Te lo agradezco muchísimo y lo valoro muchísimo más por la mujer que eres y que admiro montones. Entonces, bueno, muy agradecida con Dios, con Niken y contigo que fuiste la mentora de este espacio. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir algo que me apasiona muchísimo y es compartir bienestar. Hoy voy a hablarles de algo muy interesante, que es nuestro sistema óseo, ¿sí? Definitivamente nuestro sistema óseo, denme un momento, yo pongo bien la presentación. Listo. Bueno, para que todos vayan entendiendo cómo vamos a hacer la reunión, vamos a hacer una presentación continua. Por favor, si quieren, vayan dejando sus preguntas si les da temor que de pronto se les olviden, pero la idea es que sea más o menos de unos 40 minutos y vamos a tener un tiempo para responder preguntas. Si tengo las respuestas a la mano y si no, me comprometo a hacérselas llegar en lo más rápido que pueda. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de un tema que es la arquitectura de la vitalidad, ¿sí? Cuidando nuestro sistema óseo. Quiero felicitarlos porque normalmente nosotros cuando pensamos en a ponerle atención a nuestro cuerpo con mucha frecuencia es porque estamos enfermos, ¿sí? Y nos toca, o sea, ahí no hay elección, nos toca detener lo que sea, dejar todos esos asuntos importantes que nos han tomado toda nuestra agenda porque pues nos enfermamos y en el momento en que nos enfermamos pues nada que hacer, el mundo se detiene y nos tenemos que enfocar en nosotros, pero qué bonito que es que nosotros queramos aprender, queramos dedicarle un tiempo, que valoremos nuestro cuerpo como el principal recurso que tenemos, ¿sí? Porque es el único lugar que tenemos para vivir. Nosotros no tenemos sino un solo cuerpo. Me imagino que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de cambiar de casa, han tenido la oportunidad de cambiar de carro, ¿sí? Pero definitivamente de cuerpo no vamos a poder cambiar. Y mientras más lo conozcamos, pues mejor lo vamos a administrar, porque no se puede mejorar lo que no se conoce. Entonces, de verdad que los felicito y me siento muy orgullosa de tener tantas personas de Latinoamérica aquí regalándome este espacio para compartirles lo que he aprendido. Pues María Belén les comentaba, yo soy profesional de la salud, pero siempre lo digo, algo que he amado y he agradecido muchísimo de la comunidad de Nikken es cambiar el concepto, porque definitivamente entendí que yo estaba preparada para lidiar con la enfermedad, ¿sí? Es más, uno como que no le ponía atención a la persona hasta que no hubiera un diagnóstico del cual ocuparse. Resulta que no, aquí ya pudimos aprender de la salud. He aprendido muchísimo de la salud, de cómo cuidar no solamente mi salud, sino la salud de mis hijos
y en la experiencia y en ese compromiso de cuidar de los míos, pues, y de ver los resultados que se han logrado, pues viene el poder compartir con otros y cómo esas otras personas te comparten los beneficios que han tenido y de verdad que eso es muy satisfactorio. Los huesos son fundamentales para la estructura. Pienso que es una función que fácilmente todos reconocemos. A cualquiera creo que les pueden preguntar para qué sirven los huesos, ¿no? Pues son los que nos dan soporte, son los que nos sostienen, los que nos permiten poder movernos, pero también nos dan protección. Los huesos son vitales para cuidar de esos órganos, son esa coraza que tienen órganos tan importantes como es el corazón, como es el cerebro. Es bien fundamental que estén muy fortalecidos para que puedan hacerlo, pero algo que de pronto no somos muy conscientes es que los huesos son nuestro banco, ¿sí? ¿Quiénes aquí le ponen mucha atención al banco, ¿sí? Incluso tenemos notificaciones, todo el tiempo nos está llegando, te llegó un dinero, te pagaste un dinero y estamos pendientes de nuestro banco financiero, ¿sí? Pero les digo que si el banco de nuestro cuerpo llega a fallar, por Dios, pero qué bueno que estamos aquí queriendo aprender mucho más. Entonces, los huesos son ese banco donde nosotros almacenamos los recursos más importantes para tener nuestras buenas condiciones de salud, porque allí no solamente almacenamos minerales, sino que dentro de los huesos se forman las células que dan origen a los tejidos, que dan origen a la sangre, que dan origen a los mismos huesos, a todas las células que tenemos en el cuerpo. Entonces, una pregunta inicial que les quiero dar es, ¿tú qué tan grandes ahorros tienes? Es un buen momento de reflexionar si ese banco lo tengo con saldo positivo, si lo tengo, lo que entra sale, ¿sí? O si lo tengo en saldo en rojo, porque siempre es un buen momento para recuperarnos. Siempre es un buen momento. Puede ser que tengas 18 años y tú digas, no, eso no es una preocupación para mí. Sin embargo, si tienes de entre 18 y 25 años, sí que te felicito porque qué bueno haber conocido esta información tan temprano en la vida. Pero si de pronto tú tienes 60, 70 años, te digo, puedes cambiar tu condición ósea, ¿sí? Algo que me enamoró recién conocí de la comunidad de Niken, como muchos de ustedes ingresé como usuaria y al ver todas las cosas chéveres que estaban pasando en mi salud, pues empecé porque uno comparte las cosas buenas. Y fue conocer a una señora de 83 años, la conocí bailando, la conocí en un evento nocturno, así en la penumbra. Yo me di cuenta que era una señora muy mayor por la postura en el cuerpo, pero yo vi a esa señora bailando una hora, la hora loca. Y yo decía, no puede ser, no puede ser que esa señora tenga la disposición mental, la condición física para bailar una hora en hora loca. Entonces yo no me aguanté, la busqué y le dije, cuéntame, ¿qué ha sido de ti en esta comunidad? Y me dice, Angélica, tengo 83 años y te puedo decir que tengo mejor condición física ahora que hace 10 años cuando tenía 73. Y conocí a Niken porque tenía problemas óseos, tenía osteopenia y me siento súper bien. Entonces, aún si tienes más de 60, estás en el lugar correcto. El secreto de tus huesos no está solo en el calcio. Nosotros con frecuencia, ay no, nos se diagnosticaron porque ese diagnóstico casi que llegan los 40, los 50 y con ese cumpleaños llega el diagnóstico de déficit de calcio, ¿sí? Entonces nosotros siempre consideramos con mucha frecuencia que mis huesos versus calcio, ¿sí? ¿Cómo está el calcio? Cómo está el calcio depende de cómo están los huesos. Es bien importante, pero no es el secreto de tus huesos. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? ¿En qué es lo primero que pensamos? Ya, gracias a Dios, a que cada vez hay más información, cada vez somos más proactivos y nos lanzamos a aprender un poco más, pues nos damos cuenta que cuando hablamos de sistema óseo, pues también vienen otras cositas que tenemos en cuenta, además del calcio, la vitamina D. Eso también ya es algo que no, para poder fijar bien el calcio tenemos que tener buena vitamina D. Para tener una buena vitamina D tenemos que exponernos al sol, pero lo que no sabemos es que si tenemos una inflamación crónica y especialmente gástrica, la vitamina D, por más sol al que nos expongamos, por más calcio que tomemos, por más suplementos de vitamina D que ingeramos, no va a pasar nada. ¿Listo? Y súper importante para los huesos, pues es el ejercicio. Pero resulta que en el tema del ejercicio, nosotros tenemos un problema óseo y nosotros nos da mucho miedo
tener fracturas. Y por tener miedo a tener fracturas empezamos a inmovilizarnos, además de que previamente se acompañan con dolores. Entonces yo ya no puedo subir gradas, yo ya me empiezo a restringir a hacer algunas actividades de impacto y cada vez me estoy restringiendo más y viene lo que con frecuencia yo llamo los círculos viciosos. Nosotros aquí podemos decidir tener círculos viciosos o tener círculos virtuosos. El círculo vicioso es que yo empiezo a tener algunas alarmas, mi cuerpo me empieza a hablar, a decirme hay algo que no me tiene conforme, empieza a mostrarme eventos de dolor y nosotros ¿qué hacemos? Callamos el cuerpo con un analgésico, como en un desinflamatorio, y yo los invito a que nos demos el espacio de conversar con nuestro cuerpo y decir, bueno, ¿qué te está pasando? Así como un súper amigo que viene a buscarte o tu pareja, imagínate que un súper amigo o tu pareja te llegue a buscarte, quiero contar algo que me está pasando, y tú digas, ay, no, ahora no tengo tiempo, cállate, ¿sí? ¿Qué tanto va a durar esa relación? Lo mismo pasa con el cuerpo. Resulta que tu cuerpo empieza a hablarte y uno empieza en la cadena de los analgésicos sin darnos cuenta que, por ejemplo, los analgésicos pueden afectar nuestro sistema gástrico y con nuestro sistema gástrico vamos a afectar la vitamina D y si no tenemos buena vitamina D, pues no tenemos absorción de calcio y se viene un círculo vicioso. ¿Listo? Cuando nosotros dejamos el movimiento es súper importante porque el soporte de nuestro cuerpo no solamente están los huesos, el soporte de nuestros cuerpos también lo dan los músculos. Entonces, si nosotros no tenemos los músculos fortalecidos, nuestro cuerpo empieza a tener posturas inadecuadas, empieza a hacer sobrecargas donde no deben de ser, empiezan a haber contracturas que no se gestionan y eso que genera mayor carga a nivel óseo y si los huesos están debilitados, pues va a haber mayor dolor, mayor inacción y mayor posibilidades de fracturas. Entonces ahí viene lo que les hablo yo y los quiero invitar hoy a que nos empecemos a caminar hacia un círculo virtuoso. ¿Listo? El secreto mejor guardado es el agua. El agua es esa ficha que le falta al rompecabezas para nosotros poder hacer que todo lo que les he mencionado, el calcio, la vitamina D y el ejercicio, funcione. ¿Listo? Nosotros sabemos que tenemos un alto porcentaje en agua, pero la verdad uno generalmente piensa que los huesos son secos. En los huesos no se necesita agua, pero resulta que no es así. Aún una estructura tan sólida, aparentemente tan seca, tiene 25% de agua. ¿Listo? El cerebro tiene un 75%, la sangre tiene un 83%. Bueno, todos los tejidos, los órganos que hay en el cuerpo tienen su mayor contenido es el agua. Entonces, la salud que tienes hoy es producto de los procesos que han tenido unas materias primas para que se puedan llevar a cabo. Sabemos en cualquier proceso productivo, seamos ingenieros o no lo seamos, que todo resultado, todo producto depende de las materias primas que nosotros utilicemos. Entonces, si la materia prima está en una cantidad ineficiente o si la materia prima tiene muy mala calidad, pues no podemos esperar un producto final que nos haga sentir satisfechos. Lo mismo sucede con la salud. Entonces, por eso es tan importante y definitivamente el agua es esa pieza del rompecabezas que viene a hacer que todo lo demás pueda funcionar supremamente bien. Cuando nosotros hablamos de temas óseos que nos preocupan, como la osteoporosis, puede ser que en este momento estés con un diagnóstico al respecto o que quieras prevenirlo porque estás entrando ya a los 30, a los 35, lo quieras prevenir. Sin embargo, yo les digo, ese banco, pues mientras más temprano empecemos a ahorrar, pues muchísimo mejor, nos vamos a preparar mejor para la edad futura. Y la verdad es que nuestros huesos ya nos están hablando de que hay muchísimo déficit. A mí me parece y siempre también lo comento, los que tenemos aquí entre 50 años y para arriba, ¿sí? Nosotros fuimos niños que tuvimos una actividad física supremamente agreste. Nosotros nos subíamos en árboles, nosotros nos subíamos en carros de rodillos. A mí me encantaban los carros de rodillos. Mi primera infancia fue en Medellín y yo me tiraba por esas lomas en carro de rodillos, bicicletas, patines y nosotros no utilizábamos cascos, nosotros no utilizábamos nada de protecciones y nosotros no teníamos tantas fracturas como lo tienen los niños hoy por hoy. Los niños, no hay nada más peligroso que un pasamanos. Ustedes se imaginan qué altura tiene un pasamanos versus tiene un árbol de guayabas o de mangos que eran los más frecuentes en los que uno se subía.
Eso eran 3 o 4 veces más y uno no tenía tantas incidencias de fracturas como sí los tenemos hoy. Entonces, imagínense si los niños están evidenciando déficit óseo, pues imagínense qué va a ser de la edad adulta de ellos, ¿sí? Imagínense, sin embargo, la buena noticia es que todas las células, las decisiones de salud que nosotros tomemos hoy van a repercutir totalmente en año y medio. Las células, algunas se reproducen con mayor lentitud, algunas son de un recambio mucho más rápido, pero si tú tomas buenas decisiones hoy, si combinas todos los aspectos que debes de tener en cuenta para tener una buena salud, el entorno, los hábitos, las emociones, seguramente que en año y medio vas a tener una condición de salud muchísimo mejor a la que tienes hoy, incluso teniendo más edad. ¿Listo? Entonces, si nosotros hablamos de osteoporosis, dolores en las articulaciones, desmineralización, la pregunta es, ¿y qué tal está mi hidratación? Muchas personas empiezan a suplementarse con el calcio y resulta que el calcio más bien les da cálculos en los riñones, más bien les da espolones calcáneos, más bien les da estreñimiento. Dicen, pero si yo tomo calcio y tomo vitamina D y los huesos cada vez van en detrimento, ¿sí? Es porque no hemos considerado algo supremamente importante como es la hidratación. ¿Cómo puede el agua determinar el beneficio a nivel óseo? ¿Sí? Definitivamente el agua tiene que ver con la densidad ósea, porque para yo tener buena densidad, yo tengo que tener un buen transporte de nutrientes, ¿sí? Yo tengo el calcio que tú ingieres acá, tiene que tener un proceso completo de transporte. Haz de cuenta que queremos ir, bueno, los que fuimos recientemente a Puerto Vallarta, ¿sí? Para ir hasta Puerto Vallarta se necesitó un taxi que te llevara al aeropuerto, se necesitó el avión. Lo mismo sucede con ese calcio que entra aquí para llegar a tus huesos y poder dar una densidad ósea que sea buena para ti, pues requiere un montón de acciones que lo transporten hasta ese lugar. La densidad ósea no solamente depende del calcio, no solamente depende de la vitamina D, depende de otras fuentes de minerales. Entonces, si nosotros no tenemos una buena hidratación, la hidratación tiene que ver con la sangre, con el fluido, con la capacidad que tenga la sangre de circular fluidamente, completamente, de desintoxicar y también de nutrir. Entonces, si nosotros no tenemos una sangre en buen fluido, pues haga de cuenta como estar uno detenido en un trancón. Generalmente siempre se llega tarde. Los nutrientes que llegan tarde pues no van a tener la función que deben de tener. Entonces la densidad ósea tiene mucho que ver. Definitivamente el agua tiene que ver con la lubricación. La lubricación, nosotros empezamos, yo le digo a las personas, dime qué calidad de agua y qué cantidad de agua tienes y yo te digo qué enfermedades o qué síntomas empiezas a tener. Empezamos súper crocantes, todo nos empieza a sonar y la pregunta es, si te estás lubricando como tiene que ser, ay, ¿cómo me lubrico? Vas, primero que todo, no es lo único, pero sí es de lo más importante es qué cantidad de agua tú tomas y qué calidad, porque resulta que las articulaciones son grandes reservorios de agua. Entonces, si tú no te estás tomando el agua que tu cerebro requiere, que es uno de los órganos que más agua tiene, que tu corazón y tu sangre necesita, pues el cuerpo necesita mover el corazón. Y para mover el corazón, pues si me toca sacar agua de los cordones, de los colchones articulares, pues lo hago, del pelo, de la cara, de toda parte, del intestino, empieza a reprimir el agua hacia esos órganos, empieza a absorberla para poder movilizar lo más importante, que es tener el ser vivo a través del fluido sanguíneo. Entonces, definitivamente tiene que ver con la lubricación y tiene que ver con la nutrición por el transporte de minerales. También tiene que ver con el proceso de desintoxicación. Si yo no logro tener una buena salida de desechos orgánicos, yo voy a tener mayor inflamación y ahorita vamos a ver cómo la inflamación tiene que ver en la baja asimilación o destrucción inadecuada de los huesos, porque los huesos todo el tiempo se están produciendo y los huesos se están destruyendo, ¿no? Entonces vamos a hablar del calcio. Cuando nosotros no tenemos una buena hidratación, hay baja absorción. Cuando nosotros no tenemos una buena hidratación, porque, por ejemplo, el agua nos expone a contaminantes, el agua nos expone a sustancias que no son contaminantes, que las adicionan técnicamente, como es el cloro, como es el ozono, que son desinfectantes. Estos desinfectantes, la verdad, nos evitan muchísimas
riesgos biológicos especialmente, pero resulta que esos desinfectantes dañan la flora intestinal. Y cuando nosotros dañamos la flora intestinal o los tóxicos que pueden haber en el agua que nosotros consumimos, ahí estamos hablando de la calidad, nosotros podemos generar inflamación en el estómago. Y resulta que en el estómago es donde se produce la vitamina D, que la vitamina D es fundamental para que tú puedes tener montones de calcio, pero si no tienes vitamina D, es como haga de cuenta en el paradero del bus un montón de gente y el articulado no llega o el metro no llega, pues ahí no va a pasar nada. Entonces, si nosotros tenemos la flora, el sistema gástrico inflamado, no vamos a tener una buena producción de vitamina D, pero tampoco vamos a tener una buena absorción porque en el intestino delgado nosotros tenemos unas vellosidades, ¿sí? Entonces, si esas vellosidades están apelmazadas, pues no va a haber una buena absorción. Cuando nosotros no tenemos una buena hidratación, vamos a tener mayor requerimiento para el equilibrio del pH. Entonces, nuestro cuerpo, aquí todas las personas que estamos, si nos hicieran un examen de sangre, todos tendríamos casi el mismo pH. Todos tendríamos más o menos entre 7,35 y 7,4 de pH. Pero eso es como las personas, los que son empleados y digamos que todos reciben un mismo sueldo. Todos reciben, digamos, 5 salarios mínimos. Pero resulta que el hecho de que todos reciban 5 salarios mínimos no quiere decir que todos tengan los mismos ahorros. Eso depende de la cultura. Entonces, si una persona tiene un pH de 7,4, es porque tu cuerpo se tiene que estar alcalino y tu cuerpo es una máquina perfecta para que estés alcalino. Pero resulta que una persona que tiene hábitos que la acidifican más, esa persona va a requerir retirar más minerales de los huesos. En cambio, cuando es una persona que tiene unos hábitos donde su cuerpo no se tiene que esforzar tanto en alcalinizarse, pues resulta que no demanda tanto calcio de los huesos. Entonces, ¿quién va a tener eh, mayor que dinerito, mayores minerales en los huesos? Pues el que se acidifica menos. Y ahí podemos entender por qué los niños de hoy se fracturan tanto versus los niños de hace 50 años. Porque los niños, aunque no son responsables de sus alimentos, pues los hábitos familiares, el que no seamos muy conscientes y siempre queramos lo más rápido, lo más práctico, entonces exponemos a nuestros niños a muchísima comida industrializada. Nuestros niños están teniendo inflamación crónica. Entonces están demandando más calcio de sus huesos y por eso pues empieza uno a ver ese tipo de síntomas. ¿Listo? También cuando nosotros no tenemos una buena hidratación, tenemos mayor destrucción ósea. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo está inflamado, la inflamación es totalmente amiga de la acidificación humoral. Entonces, si tú estás inflamado, tú tienes acidez humoral. Entonces, tu cuerpo empieza a demandar mayor minerales, entonces empieza a haber déficit de calcio. ¿Listo? La vitamina D. Cuando nosotros tenemos disbiosis, es decir, cuando nosotros no tenemos una flora intestinal, microbiota, que gracias a Dios cada vez tenemos mayor información sobre que el segundo cerebro, la fuente inmunológica más importante del cuerpo no está en la sangre, está en el sistema gástrico. ¿Y cómo nosotros debemos de cuidar eso? Pues cuidando que la parte microbiológica, todo ese universo microbiológico, nosotros tenemos más gérmenes que células en el cuerpo. Y uno de los grandes espacios donde tenemos muchísimos gérmenes, pues es el estómago. Entonces resulta que nosotros queriendo quitar los riesgos biológicos que tenemos, especialmente en el agua, nosotros utilizamos, por ejemplo, desinfectantes como el cloro, como el ozono, y resulta que estamos afectando la flora intestinal. Cuando nosotros, por ese tipo de cosas, por la alimentación que utilizamos, porque no tenemos un agua que esté filtrada y cuando yo no tengo un filtro, pues el filtro soy yo. Entonces todas esas cosas van a afectar, van a generar disbiosis y cuando hay disbiosis hay mala absorción de grasas y la vitamina D tiene una condición química liposoluble. Entonces, si es una grasa y resulta que mi estómago no asimila bien las grasas, pues resulta que tampoco voy a producir ni voy a tener en buena condición ni en buena concentración la vitamina D. Y si no hay vitamina D, pues no hay bus que lleve el calcio. ¿Listo? Entonces, así tú ingieras muchísimo calcio, así tú ingieras muchísima vitamina D, te expongas mucho al sol, si tu estómago está inflamado, si tienes otras fuentes de inflamación en tu cuerpo, pues no te va a servir. ¿Listo? Y definitivamente, pues el agua es fundamental
para que nosotros podamos ayudarle a nuestro cuerpo en un alto porcentaje a tener una condición con un pH que nuestro cuerpo necesita. Ahorita la pregunta es, ¿qué tan hidratado estás hoy? Nosotros en este mundo del acelere, de que de primera mano nosotros es el analgésico, el desinflamante, es decir, cuello, cuerpo, no quiero escucharte, cállate. Nosotros no nos detenemos a ver algo tan básico como es cómo estamos orinando, ¿sí? De qué color estamos orinando. Es una medida súper básica que nosotros podemos estar evaluando y estarle preguntando al cuerpo, yo sí te estoy dando la hidratación que debe de ser, la cantidad, porque aquí estamos hablando de la cantidad. Entonces, estos colorcitos es una manera muy gráfica que me encanta para que nosotros nos demos cuenta, estamos bien hidratados, deberíamos de estar en esta escala de color de la parte superior, ¿sí? Un amarillo muy pálido. Si tú ves que tu orina todas las veces que vas al baño está en esa condición, felicítate, porque ahí tienes una evidencia de que estás hidratándote en la cantidad correcta, ¿listo? En la cantidad correcta. Si tienes estos colorcitos un poquito ya ámbar, tirando hacia el ámbar, estás moderadamente deshidratado, ¿sí? No moderadamente hidratado, no, moderadamente deshidratado. Y si ya tienes un color ámbar, definitivamente estás deshidratado. Entonces, eso es una información que no necesitamos ir a un laboratorio, no necesitamos resultados, sino que nosotros todo el tiempo podemos ir analizando, tomarnos ese tiempito. Entonces, aquí estamos hablando de la cantidad. Hay muchas fórmulas, unas más complejas que otras. A mí esta me parece súper práctica. ¿Cuánto pesas? Multiplícalo por 30 o 35 mililitros y sabrás cuánta agua debes de tomar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una persona que pese 70 kilos, multiplica por 30, son 2.100 mililitros lo que debe tomar. Esos son 2 litros y 100 mililitros más de agua. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos, yo tengo que reservar tanta plata para pagar vivienda, yo tengo que reservar tanto dinero para pagar la educación de mis hijos, yo tengo que reservar tanto dinero. Lo mismo ¿cuánto tengo yo que reservar y proveer a mi cuerpo para darle la materia prima más importante en la cantidad que requiere? Tenemos que hacernos conscientes de eso. Si tú haces ejercicio, por cada hora de ejercicio que hagas al día, debes añadirle a esa cantidad 500 mililitros. Si ya eres deportista de alto rendimiento, pues debes de tener una hidratación fortalecida, ¿sí? Con electrolitos, pero es increíble que hoy por hoy las sales de hidratación o las bebidas hidratantes se han vuelto, sobre todo en los jóvenes, la reemplazan incluso por el agua. Están preguntando. Sí, seguramente que te van a compartir el link después. Bueno, Mara, qué pena que prometí mirar al final las preguntas y me estoy distrayendo, pero sigan haciendo sus preguntas y voy a mantener la palabra de mirarlas al final. ¿Listo? Entonces, los jóvenes hoy por hoy están abusando de las bebidas hidratantes, incluso los adultos, ¿sí? Estamos abusando de las bebidas hidratantes con la mejor intención de hidratarnos bien, pero resulta que esas bebidas hidratantes, si tú te estás exponiendo a más glucosa, te estás exponiendo a una bebida que como sea es una bebida industrializada, te estás exponiendo a una bebida que está envasada en un plástico. Entonces, esa no es una buena decisión de hidratación. Nosotros tenemos que ser muy, muy conscientes de la hidratación que necesitamos. El cuerpo un bebé tiene el 80% de agua, por eso la deshidratación en un bebé es vital, ¿sí? Porque ellos son una bolita de agua, son una esponjita de agua. Los adultos entre, digamos, los 25 años y los 50 años, 60 años tienen un 70%. Ya los ancianos empiezan a tener un 60, un 50%, pero ¿cuántos adultos de 50 años caminan como el de 70 años o 80 años porque tiene una deshidratación crónica? ¿Listo? Porque muchas veces nosotros decimos, ¿por qué siendo que no, porque esta persona se ve mayor que esta otra persona? No solamente en su piel, sino también en su postura, y nos damos cuenta que es una deshidratación crónica. Escucha lo que tu cuerpo te dice. Es tu vehículo para disfrutar de la vida. Cuídale y dale el valor que tiene. La invitación más importante que les hago hoy es, por eso los espacios tan importantes de meditar, ¿sí? De orar, de nosotros tener como ese tiempo de preguntarnos cómo nos sentimos, no solamente emocionalmente, sino qué está pasando físicamente en mi cuerpo. Cuando tengas un dolor, está bien que hay momentos y hay situaciones en las cuales, gracias a Dios, hay medicamentos.
bienvenidos los medicamentos, pero no abusemos de ellos porque muchas veces cuando realmente los necesitamos, pues ya no nos resuelven los problemas porque nos hemos sobreexpuesto a ellos. Entonces, antes de a primera mano, como el chocolisto y listo, tomarme un analgésico, des el tiempo de analizar por qué tengo este dolor, qué pasa con este dolor, cada cuánto me da este dolor, y así seguramente vas a poder tener una actitud más proactiva y vas a poder tomar una acción más inteligente. ¿Qué signos puedes estar teniendo que identifiquen que tienes problemas en la cantidad de agua que tomas? Sensación de sed, orina oscura, falta de oxígeno. Muchas personas dicen, no, estoy sufriendo de los pulmones porque me cuesta mucho respirar, pero resulta que si estás deshidratado, el oxígeno se transporta por la sangre y si estás hemoconcentrado, pues no solamente vas a tener problemas de nutrición, no solamente vas a tener problemas de poca desintoxicación, sino que no vas a tener un buen contenido de oxígeno. Palpitaciones, obviamente ya les expliqué que eso tiene que ver definitivamente con la calidad de sangre o concentración de sangre, entonces eso le está exigiendo a mi corazón, le estoy exigiendo al motor de mi cuerpo si yo no estoy bien hidratado. Respiración superficial, bruxismo, lo que evidencia resequedad en las articulaciones, en músculos, no solamente bruxismo del facial, sino también bruxismo de todas las articulaciones. Dolores crónicos de cabeza. Los dolores crónicos de cabeza sí que son uno de los motivos para nosotros abusar de los analgésicos. Cuando nosotros abusamos de los analgésicos, estamos afectando la salud gástrica, la salud renal, la salud hepática. Y siendo que lo podríamos mejorar con algo tan sencillo como devolvernos en el baño y mirar qué tan hidratado estamos y medir la cantidad de agua que tomamos. ¿Listo? Síntomas. Pues el sistema urinario es uno de los primeros que se evidencia por estos cambios físicos, pero también se empiezan a presentar, por ejemplo, las infecciones urinarias a repetición. También se pueden presentar los cálculos renales. Y, por ejemplo, los cálculos renales, tengo que dejar de tomar calcio. Y resulta que eso luego vas a tener un problema con los huesos. Entonces, no, detente un poquito más y mira que hay una ficha fundamental que de pronto no has tenido en cuenta y es la cantidad y la calidad de agua que tomas. Yo, por ejemplo, sufrí de infecciones urinarias desde que tenía 17 años y aprendí a tomar cualquier cantidad de agua, pero resulta que yo no me hidrataba. Podía pasar todo el día sin ir al baño a orinar. Y hasta que un día la uróloga me dijo, Angélica, te tenés que poner una alarma para que vayas a orinar cada 3 horas. Y yo decía, ¿en serio? O sea, esto no es nada fisiológico, esto no es normal. Y lo que hace que tenga una hidratación inteligente, no pasan 2 horas para que yo vaya al baño. ¿Sí? Entonces, miren que no es solamente la cantidad, sino la calidad. ¿Listo? Obviamente el sistema gástrico, ya les hablé, el sistema gástrico por la cantidad y por la calidad se ve afectado. Por ejemplo, cuando no tomas una buena cantidad, pues viene el tema de estreñimientos y con el estreñimiento los divertículos, pero también cuando no tienes una buena calidad, pues te expones a contaminantes, te expones a químicos, esos químicos inflaman tu sistema gástrico, acaban con tu flora intestinal normal, con tu microbiota y bien empiezan a tener las evidencias, problemas de la piel, problemas mentales. ¿Cuántas veces uno dice, no, será que ya tengo Alzheimer? ¿Será que ya tengo demencia senil? Y lo único que te falta es tomar agüita, ¿sí? Mala circulación, personas que incluso sufren de hipertensión y la hipertensión es una resistencia vascular. ¿Qué tal si ensayas hidratándote mejor a ver qué pasa con tu hipertensión? Puede ser que no se resuelva, pero puede ser que no requiera tanto medicamento si estuvieras bien hidratado. ¿Listo? La hidratación, una deuda que se paga a diario. No es que, no, ahorita ya va a arrancar enero del 2006, voy a empezar a hidratarme bien. Estos 2 meses que faltan para esa fecha, tu cuerpo le está pagando una factura muy alta. Tú debes de cuidar tu hidratación todos los días, todos los días. 5 formas de tener una buena hidratación. Bebe solo agua. El volumen del agua no lo puedes reemplazar con juguitos, el volumen de agua no lo puedes reemplazar con sales de hidratación. No, bebe solo agua, pero eso sí, asegúrate que sea un agua que tenga contenido mineral, porque si no, no estás haciendo nada. Ten un contenedor en el, por ejemplo, yo mantengo aquí hay 600 mililitros. Yo ya sé que me tengo que tomar unos 5 vasitos de estos en todo el día y así yo estoy revisando qué cantidad de agua tomo. ¿Listo? Frutas y verduras. Un pasabocas, en vez de pensar en una harina industrializada, ve y cómete una frutica que además de vitaminas, de minerales, te va a dar una buena hidratación.
Elimina las bebidas artificiales, mientras más natural, mejor. Es increíble cómo las personas que toman el Vive 100, que toman el Red Bull, no solamente no se están hidratando bien, sino que se están exponiendo a un montón de contaminantes que afectan el sistema gástrico, que generan inflamación y eso va a hacer que tengas más pérdida de calcio. Y obviamente asegura la calidad. Ahorita hablemos de la calidad del agua. ¿Listo? Aquí pues tenemos el inventor de nuestros maravillosos sistemas de agua en Niken, ¿sí? La verdad, la primera vez que yo me llevé un sistema de agua fue hace 10 años para mi casa. Yo llevé el purificador y el optimizador como la mayoría de ustedes, como usuaria, porque la pediatra, como bacterióloga que soy, yo definitivamente el agua de la llave no es opción para mí, entonces yo tomaba agua embotellada. Y la pediatra me dijo, Angélica, no más agua embotellada para los niños. Y yo, doctora, entonces, ¿qué voy a tomar? No sé, Angélica, ella no sabía, después yo ya le compartí de Niken, pero no le des agua embotellada. Y así fue como yo busqué y encontré esta súper bendición, porque esto se trata de un amigo. El amigo que te invitó a esta reunión te quiere muchísimo. Y estoy segura que ha pagado un precio alto porque no todos son igual de dispuestos y de conscientes a educarse en salud. Entonces, por favor, llama a ese amigo y dile muchas gracias por enseñarme sobre algo tan importante como cuidar mis huesos. Entonces, conocí el sistema y el purificador, pues obviamente me interesó muchísimo porque yo quería un agua limpia. A mí solamente me preocupaba un agua limpia. Siendo profesional de la salud, yo no tenía ni idea de la importancia de tomar un agua con electrolitos, con minerales y mucho menos un agua que se expusiera a campos magnéticos. Y ahí es donde está la diferencia de que antes podía pasar todo un día sin ir al baño, a pesar de que tomaba mucha cantidad de agua, y cuando mejoré la calidad, por ejemplo, el tener minerales hace que haya un intercambio a nivel celular y el hecho de que se exponga a campos magnéticos hace que la molécula, haga de cuenta, en tu puerta de tu casa solamente entra una llave. Lo mismo sucede, la molécula del agua cambia dependiendo de muchas cosas, entre ellas la electricidad, y cuando tiene la estructura perfecta, la postura perfecta, entra perfectamente en las células. ¿Listo? Entonces, implementé el optimizador porque en ese momento yo sí le tenía mucho miedo al Alzheimer, porque ya venía con unos síntomas y el médico me había dicho que por haber sido asmática, por ser asmática desde hace mucho tiempo, había una alta probabilidad. Y vaya sorpresa cuando a los 3 meses de estar usando el sistema de agua, pues resulta que no volví a consultar por las infecciones respiratorias que teníamos 3 miembros del hogar. Mi hijo, que tenía 8 años, que tenía muchos síntomas gástricos, mi hijo le mejoró. Y por ejemplo, ese chiquito era el que más se fracturaba en mi casa. Hoy por hoy entiendo por qué se fracturaba tanto. Hoy por hoy es un hombre súper fuerte que ya no le tiene miedo a exponerse a los golpes porque tiene una estructura ósea que, a pesar de que a los 8 años era evidente que estaba muy débil, hoy supuestamente está más viejito, tiene 10 años más, pero está súper fuerte. ¿Listo? Entonces queremos presentarle no solamente la posibilidad del agua que tiene Niken, sino que aquí pueden ver el contenido en educación. Les digo que lo que yo más agradezco a Niken es la educación que me ha dado en salud. Y tienen una comunidad donde van a aprender muchísimo cómo cuidar y van a tener muchas herramientas para poder prevenir y mejorar condiciones presentes. Entonces, que quiero comentarles un poquitico más. Esto es todo lo que nosotros tenemos en hidratación. Ya digo tenemos porque pues llevo 10 años con una salud transformada que eso, o sea, tiene que ser uno muy egoísta para tener esta información y no compartirla con otros, ¿sí? Se lo empecé a compartir a mis amigas, las que estaban conmigo cuidando a sus niños, lidiando con lo que a uno le parece que es normal, porque a mí me parecía que mis hijos estaban sanitos y nosotros todo el tiempo teníamos inhaladores en la pañalera. Y hoy, después de 10 años, incluyendo en la experiencia de una pandemia, nosotros no hemos vuelto a tener problemas respiratorios. ¿Listo? Porque esta es un agua que homologa el agua natural y incluso la superamos y ya les explico en qué. Nosotros en este equipo tenemos el agua que brota de los manantiales. Nosotros aquí tenemos un agua purificada, mineralizada y energizada. Pero nosotros aquí en el optimizador, nosotros homologamos las cascadas naturales. Este equipo nos da mayor contenido mineral, especialmente el calcio, ¿sí? Es una suplementación de calcio totalmente orgánica que no te va a dar cálculos en los riñones, que va a ser muy biodisponible porque es un calcio totalmente orgánico. Vamos a tener en esta agua mayor oxígeno
Y la mejor manera, como yo lo explico, es la naturaleza es perfecta. Toda agua natural brota de la tierra, pero se expone a una cascada. Y el objetivo de esa cascada tiene mucho que ver con el oxigenarse, con el tener una estructura todavía mucho más asimilable y con tener más minerales por el contacto y la acción sobre las piedras. Y nosotros adicionalmente, esto sí no está tan disponible en el agua natural, esto sí tiene un proceso de ciencia avanzada que es el agua el hidrogenada. Tenemos el hidrógeno, que es el antioxidante más potente al cual nosotros nos podamos exponer. Entonces, 600 mililitros que tenemos en el Pydrogen, en cuestión de 7 minutos, de 9 minutos, nosotros vamos a poder tomarnos un shot de antioxidantes. Entonces tenemos un agua súper limpia. Muchas de las opciones que encontramos en el mercado, la gente dice, Angélica, pero es que está tal filtro. El filtro es solo una de las 3 etapas que tiene el agua de níquel. El agua de níquel tiene una filtración avanzada. Les puedo decir que es superior a la mayoría de las que vemos en el mercado, pero vienen las otras 2 etapas que hacen la gran diferencia. La mineralización y algo que es muy exclusivo de níquel, la energización por campos magnéticos. Entonces tenemos un ajuste de pH perfectos, antioxidantes, hiperoxigenada. Nosotros aquí con el optimizador nos estamos tomando un shot de oxígeno al cuerpo por la mucosa, que es una vía rápida a la sangre. Tenemos un agua estructurada y alto contenido de calcio. También tenemos nutrición. Algo que me encantan de los nutricionales de Nikken es que son marcas registradas y cuando a mí, de verdad, desde el principio, cuando a mí un japonés me dijo, te vengo a presentar productos de salud y yo le quiero aprender a los japoneses a cuidar la salud. Cuando un japonés me dijo, yo quiero mostrarte un producto desarrollado con tecnología, pues a quién mejor le puedo creer que a un japonés sobre tecnología. Y cuando un japonés me garantiza calidad, yo le creo porque sé lo comprometidos que son con la calidad. Durante mi etapa empresaria, pues como empleada, trabajé en el sector de calidad de alimentos y todo lo que nosotros aprendíamos de estándares de calidad era de origen japonés. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nutricionales para las articulaciones, para las fórmulas para la salud ósea, pero también para mejorar el sistema gástrico. ¿Sí? Entonces nosotros aquí podemos asegurar la absorción y aquí podemos asegurar los componentes y los minerales que nuestros huesos necesitan. Entonces, en Nikken, por ejemplo, tenemos el sistema de sueño, que es buenísimo para ese tema de las posturas en el cuerpo, para liberar nuestro cuerpo de las contracturas que hacen sobrecargas en el hueso. ¿Listo? Entonces, definitivamente es una comunidad que te da no solamente grandes conocimientos, sino muchas herramientas para que tengas una estructura supremamente vital. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por atenderme con tanta disposición y ahorita sí me dispongo a revisar las preguntas. Me estaba pasando en 2 minuticos, pero creo que alcanzamos a revisar las preguntas. Angie, muchísimas gracias por esta presentación, por el detalle que le has puesto y sobre todo por el amor para compartir. Tenemos algunas preguntas. No sé si quieres tú revisarlas, te las voy leyendo. Léelas tú, me parece perfecto. Ok, entonces me voy desde arriba. Alexandra Cochea dice, la deshidratación o inflamación a las vías urinarias. Quería hacer un resumen tal vez de todas las preguntas y luego las contestas o quieres ir de una en una. No, vamos haciéndola de uno en uno. Ajá. Dale. ¿Cómo es la pregunta exacta de ella? Dice, ¿es deshidratación o inflamación a las vías urinarias? Cuando tú explicabas que había siempre este tema urinario por falta de consumo de agua. Ajá. La deshidratación nos lleva a una inflamación, ¿sí? Cuando nosotros exponemos a cualquier tejido a la deshidratación, pues eso genera una sobrecarga en el tejido, pero también genera un problema en el tema, todas las células tienen nutrición en toda parte del cuerpo. Nosotros absorbemos nutrientes y desechamos. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos deshidratación aún en la vejiga, pues con mayor razón, no solamente la capacidad de nosotros sacar los volúmenes de agua que tenemos, sino el intercambio que hay dentro del tejido de los riñones y de la vejiga. Entonces, puede ser
que tú tengas unos riñones súper bien, que no tengas otros antecedentes ni exposiciones, pero si tú no te hidratas bien, los riñones son un filtro, ¿sí? Entonces haz de cuenta que quieres hacer un jugo y le echas poquita agua, pues terminas desperdiciando un montón de sólidos que se quedan y esos sólidos que se quedan en ese filtro, pues terminan sobrecargando el riñón y terminan dañándolo, lo mismo a nivel hepático. ¿Qué otra pregunta hay? Buenísimo. Aquí María del Carmen pregunta, ¿qué le contestarías a aquella persona que reemplaza el agua por cerveza? No, definitivamente el agua no la reemplaza nada, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos tomando cualquier solución que tenga otro soluto en la solución, eso compite con las moléculas del agua, ¿sí? Entonces, para nosotros las moléculas del agua son vitales. El hidrógeno, pues estábamos hablando de la importancia del hidrógeno como fuente antioxidante, pero también las moléculas de oxígeno. Entonces, cuando tú a la solución agua le adicionas otro tipo, por ejemplo, en este caso la cebada, pues empiezas a competir y la disponibilidad de agua se reduce. La cerveza, por ejemplo, uno puede ver que aumenta la diuresis y eso puede ser algo muy bueno cuando necesitas eliminar, porque sabes que tienes problemas de eliminación. Sin embargo, por ejemplo, el agua optimizada de níquel, yo digo que es mejor que una cerveza para aumentar la diuresis. Aumenta hartísimo la capacidad que uno tiene, incluso en el caso de cálculos, para provocar la eliminación de cálculos. ¿Listo? Buenísimo. Aquí me voy a saltar una pregunta, después regreso porque hay otra pregunta relacionada justamente con el optimizador. Y dice, ¿personas con problemas previos de riñones podrían tomar agua del optimizador? Bueno, resulta que las personas que tienen ya problemas como falla renal les empiezan a limitar el volumen de agua. Por eso la importancia de que nosotros, eso es un círculo que yo llamo vicioso, ¿no? Porque resulta que las muchas situaciones de la persona lleva a falla renal y el hecho de que ya tus riñones no logren ese filtro, ya no esté funcionando, empiezas a restringir un montón de cosas que son funcionales y son vitales, ¿sí? Entonces, lo primero que te dicen es, no puedes exponerte a tanto líquido porque no tienes la capacidad de diuresis que necesitas. Entonces, al menos asegura que ese volumen restringido sea de la mejor calidad, ¿sí? Entonces, yo cuando llego a un hogar donde hay personas en edad media con condiciones de salud relativamente nuevos, les presento siempre el optimizador. Para mí, yo no soy una vendedora de níquel, yo soy una asesora de níquel. Y si yo asesoro bien a una persona, yo les presento el optimizador y el Pydrogen, ¿sí? Pero en ese momento no les hago mucha fuerza porque lleven el optimizador, tienen tiempo para implementarlo. Pero cuando llego a una casa donde hay Parkinson, donde hay Alzheimer, donde hay cáncer, que son procesos inflamatorios evidentes, donde hay problemas renales, hago todo lo posible porque implementen de una vez el optimizador y se aseguren que toda el agua de hidratación sea del Optimizer. Buenísimo, buenísimo, Angie. La siguiente pregunta, Mauricio dice, las personas mayores de 60 años que experimentan confusión, entonces, ¿es porque no toman el agua que deben tomar? Mauricio, no te puedo decir que sea la única razón, pero sí estoy segura que si empiezan a tomar más agua, van a reducir mucho la confusión. El tema con las personas mayores es que empieza el cerebro, y yo creo que más por pérdida de la función cerebral, es porque se ha desacostumbrado. El cerebro ya no tiene la capacidad de enviarte el mensaje, estás deshidratado, necesitas agua, eso se va perdiendo. Entonces, cuando yo me encuentro con personas mayores, yo les digo, ¿cuánto tomas de agua? No, yo tomo mucha agua porque toma muchas pastillas. Y entonces calculan que el montón de pastillas que se toman con el vasito de agua es el montón de agua que toman. Y resulta que uno va a ver, no toman ni 800 mililitros de agua. También uno no puede pretender que una persona que no se toma ni un litro de agua, pues que de un día para otro se tome 2 litros o más. Entonces yo le digo, ponte como propósito, porque es fundamental para tu cuerpo, este mes voy a aumentar un vaso más y van a ver cómo poco a poco empiezan a ser conscientes. Por eso la importancia de darnos el tiempo de que el cuerpo nos hable, ¿sí? De que no lo estemos callando para uno decir, ay, mira lo que hace que estoy tomando más agua, siento mejor esto. Entonces uno empieza a hacer conciencia que definitivamente debo tomar más agua. Lo que pasa es que muchas veces el remedio es peor que la enfermedad, porque si el agua es de mala calidad, pues resulta que empieza reflujo, gastritis, y entonces empieza, mucha gente me dice, Angélica, es que el agua no me pasa aquí, porque te genera reflujo, y por eso tomas poquita agua.
pero si tomas un agua de buena calidad, vas a ver que tu cuerpo cada vez te pide más. Wow, qué excelente recomendación. Tenemos otra pregunta relacionada igual con una persona de tercera edad. Una persona de 75 años con artrosis, sin tiroides y que le van a operar de la rodilla, ¿qué beneficios y mejoría podría obtener con el agua níquel? Es una pregunta de Rocío. Bueno, definitivamente nunca es tarde para empezar a hidratarnos bien. Por ejemplo, el tema de la rodilla es una de las grandes evidencias de los círculos viciosos, ¿sí? Las rodillas es una de las cosas que más nos inmoviliza. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos deshidratados, o sea, imagínense en una carne reseca. Bueno, perdónenme que a veces soy muy folclórica, pero pues a mí me gusta ser como muy práctica, ¿no? No ser como tan técnica. Entonces, el músculo no tiene la movilidad que debe tener. Los tendones, el colchón articular, no solamente los huesos, todas estas piezas son de alto contenido de agua. ¿Listo? Entonces, si yo no le estoy dando el agua suficiente, pues yo estoy agravando la situación. Y aún en este momento que ya está muy deteriorada su articulación, pero si empieza a hidratarse y empieza poco a poco, yo les digo, miren, no se resistan a que no, ya no me puedo mover porque todo me duele. No, porque cada vez te va a doler más. Así sea que tú digas, voy a hacer 2 minutos dándole la vuelta a la cama. Los japoneses dicen que para desarrollar grandes hábitos, 1 minuto es suficiente, ¿sí? 1 minuto es suficiente para nosotros reincorporarnos, para tener buenos hábitos y empezar a cambiar nuestros resultados en salud. Buenísimo. Bueno, hay algunas preguntas más. Todavía tenemos un par de minutitos para avanzar y hay un montón de agradecimientos. Muy, muy clara la presentación. Eh, Aquí dice Silvia Domínguez, ¿recomiendas pasar siempre el agua del optimizador al Pydrogen? No, yo lo utilizo desde el purificador al Pydrogen, ¿sí? Desde el purificador al Pydrogen, porque en el Pydrogen el proceso del oxígeno no va a tener ningún beneficio, porque en el Pydrogen lo que se busca es soltar toda la molécula de manera que me queden los hidrógenos disponibles. Entonces, la verdad, a mí me parece que es botar como el tiempo y el proceso del optimizador, ¿sí? Sin Ok, embargo, por ejemplo, me podría tomar un agua de los 600 mililitros del Pydrogen, que es un volumen importante. En este momento pienso en eso. Y si tiene un buen contenido de calcio, el calcio sí se va a mantener allí, ¿sí? Entonces, si lo hacen, no va a haber ningún problema, ¿sí? buenísimo. Esa es una súper recomendación. No, no lo hacía. Yo hacía el proceso del optimizador y después al Pydrogen. Mira, aprendemos siempre una cosa nueva. A ver, aquí tenemos dos preguntas que tienen que ver con diabetes. Las personas dializándose pueden tomar agua con minerales. Es una pregunta de Silvana y una pregunta de Silvia que dice, por favor, que nos explique con casos de diabetes cómo les ayuda a mejorar su condición física. Bueno, mientras la persona está con diagnóstico de diabetes, pero todavía sus riñones le funcionan bien, por favor, empiecen rápido. Empiecen rápido y empiecen con optimizador, ¿sí? Para que le ayuden a sus riñones para que prolonguen o eviten por completo la destrucción del tejido renal, ¿sí? Entonces, definitivamente es súper recomendado y yo les digo, la mejor agua es la que sale del optimizador. Un ejercicio que el 100% de las personas me contestan y yo estoy segura de lo que me van a decir. Si tú llegas a un lugar donde tenemos agua 100% natural, yo sé que en este momento ustedes dicen, ¿eso dónde será? Sí, eso hay que caminar, yo creo que unas 15 horas, ¿listo? En ese lugar yo sé que ustedes tienen en su mente una piscina cristalina, pero también una cascada súper alta, súper refrescante. Llegas allá con mucha sed porque allá no llegan los carros, allá tuviste que llegar caminando, ¿sí? Quieres tomar mucha agua y te dicen, elige entre el agua de la piscina y el agua de la cascada. Estoy segura que están diciendo, yo tomo agua de la cascada. Entonces, por eso hay que, el agua, idealmente, la del optimizador, ¿sí? Cuando la persona ya está en falla renal, como les digo,
los minerales siempre se van a necesitar. Entonces, una persona que ya tiene un problema de falla renal, obviamente que hay que restringirlos porque no podemos sobrecargar ese riñón de proteína, ¿no? Pero tampoco la podemos desnutrir. Entonces, si se va a tomar solamente 300 mililitros de agua, no tengo en ese momento presente hasta cuánto más o menos es que lo restringen, pues que sean 300 mililitros sin tóxicos, que sean 300 mililitros con buenos minerales, que sean 300 mililitros con la estructura perfecta para que realmente le llegue a su corazón, a su cerebro, a sus músculos, ¿sí? Incluso a su riñón. ¿Listo? Oh, buenísimo. Bueno, se nos quedan algunas preguntas en el tintero, como se dice. Son las 12 del día, llevamos ya una hora contigo, Angie. Muchísimas gracias de verdad por esta maravillosa presentación. Angie nos dejó ahí su contacto, su Instagram, su teléfono incluso, su canal de YouTube. Y les recuerdo que esta presentación está en el canal de YouTube de Niken Latam, de Niken Lat. De manera que ahí la pueden volver a escuchar, la pueden compartir y recomendar para que pues muchas personas reciban esta valiosa información.